Buenas tardes con todos. Y empezamos la clase del día de hoy. Recuerden que hoy es clase de biología y hemos hablado sobre los ácidos nucleicos. Recuerden que los ácidos nucleicos es el ADN y el ARN. Recuerden que el ADN se llamaba en su forma conjugada ADN, ¿no? Y en su forma, en este caso, se le denomina ácido desoxirribonucleico, ¿no? Así se le llama. Y al momento de ya colocar solo sus prefijos es ADN. Recuerden que si no se le denomina ácido desoxirribonucleico. El ARN, en cambio, ¿quién me dice cómo se llamaba? El ARN. ¿Cómo le denominábamos? Tal vez alguien se acuerda. Recuerden que al ARN le llamábamos ácido ribonucleico. Recuerden también que nosotros le denominábamos ácido desoxirribonucleico y decíamos que estaban formados por una doble cadena. El ADN, recuerden que decíamos que estaban formados por una doble cadena. También recuerden que les mencionaba que para formar la doble cadena existe una complementariedad entre bases nitrogenadas. Recuerden que yo les decía que esas bases van a emparejarse. En este caso, nosotros recuerden que decíamos que se emparejan en este caso dos. Recuerden que siempre se emparejaba la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Esto en cuanto a mi ADN, recuerden, ¿no? Porque recuerden que decíamos que siempre debemos unir la adenina con la timina y la guanina con la citosina, ¿no? Recuerden, en este caso son dos, dos bases nitrogenadas que se deben emparejar siempre. La adenina siempre va con la timina y la guanina siempre va con la citosina. Esto en cuanto al momento de emparejarse, se establece, recuerden, dos puentes de hidrógeno. Esto en cuanto en la adenina y en la timina. En cambio, en la guanina y en la citosina se establecen tres puentes de hidrógeno. Recuerden que hablamos del ADN en la anterior clase. También hablábamos sobre las cadenas de ADN y decíamos que tienen polaridad. ¿Qué quería decir esto de la polaridad? Decíamos que tiene dos extremos claramente diferenciados. En uno de los extremos aparece el grupo fosfórico del último nucleótido y a este extremo lo conocemos como 5. Por ejemplo, aquí yo tengo el extremo de mi grupo fosfórico y a este extremo lo conocemos como 5, porque recuerden que está unido al carbono 5. Miren, aquí lo tengo yo a mi carbono 5 y con una comita arriba, ¿no? Así se le denomina, porque obviamente está unido al carbono 5. Mientras que en el otro extremo aparece el grupo OH. Y este grupo OH, en cambio, está
ligado al carbono 3 y le denominamos en este caso extremo 3. A un extremo lo denominamos 5 porque en este caso aparece el grupo fosfórico y en cambio al grupo que tiene el OH le denominamos el extremo 3 con guioncito arriba también, porque en este caso el OH está en el tercer carbono y el grupo fosfórico está en el carbono 5. Recuerden que decía también que al formarse la doble cadena, estas, además de ser complementarias siguiendo la ley de la complementariedad, se disponen de formar, en este caso, antiparalelas, ¿no? Es decir, el extremo 5 de una cadena queda enfrentado al extremo 3 de la otra cadena. Recuerden que nosotros hablábamos que el extremo 5 lo conocemos obviamente porque está unido, porque aparece en el carbono 5, mientras que en el otro extremo aparece el grupo OH ligado al carbono 3 y lo denominamos en este caso como extremo 3, ¿no? Recuerden también que mencionaba yo que al formarse la doble cadena, estas son antiparalelas, ¿no? Antiparalelas. ¿Qué quiere decir antiparalelas? Quiere decir que el extremo 3 de una cadena queda enfrentado al extremo 5 de la otra. Por ejemplo, aquí tengo yo mi extremo 3, que recuerden que era cuando tenía mi grupo H, que estaba ligado al carbono 3, por eso lo denominábamos de extremo 3. Y en este caso, al que está unido al grupo fosfórico del último nucleótido, que en este caso es el extremo que está en el carbono 5, lo denominamos 5 y la comita arriba, ¿no? Listo. Recuerden que el grupo fosfórico está unido al carbono 5 y por eso se le denomina extremo 5 con comita. En cambio, el grupo OH está ligado a mi carbono 3 y le denominamos en este caso extremo 3, mi grupo OH. Pregunta, si yo tengo uno de los extremos unidos al grupo fosfórico, ¿cómo se le conoce a este extremo? ¿5 o 3? ¿Alguien se acuerda? Recuerden que el que está unido al grupo fosfórico es mi carbono 5 y por eso le denominamos, recuerden, el extremo 5. En cambio, el que yo tengo unido, el OH, es el carbono 3 y por eso lo denominamos extremo 3. Recuerden que mis cadenas, miren, aquí yo tengo mis cadenas de ADN. Recuerden también que les mencionaba que las cadenas de ADN son dobles. Miren, aquí tengo una cadena y aquí tengo otra cadena. Recuerden que mi cadena doble se forma a través de la unión de bases nitrogenadas. Recuerden,
La unión de la adenina con la timina forman ya la doble cadena. Y la unión de la guanina con la citosina también me ayudan a formar mi doble cadena. Recuerden que estas bases nitrogenadas se van uniendo, 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 y ahí forman mi doble cadena, que es del ADN, ¿no? Miren, aquí tengo una cadena, en este caso la roja, y la otra cadena, en este caso la azul. Por eso menciono que es una doble cadena. Al momento ya de formar mi doble cadena a través de mis bases nitrogenadas unidas, recuerden que ya se me forma, en este caso, mis extremos 5 y mis extremos 3. Recuerden, se le llama extremo 5 cuando está unido al grupo fosfórico y se le llama extremo 3 cuando está unido al grupo OH. Recuerden también que a esta doble hélice la consideramos la estructura secundaria del ADN. Recuerden también que les decía que gracias a las proteínas denominadas histonas, el ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosomas. Y yo les colocaba aquí la fotito, no, les denominaba, miren. Yo les decía, aquí tengo, empiezo con mi estructura secundaria llamada ADN. Al momento de que yo uno estas proteínas, uno las histonas a mi ADN se empieza a enrollar y da lugar a una estructura denominada nucleosomas. Y miren, aquí yo tengo mis nucleosomas. Si ven, la estructura de ADN empieza a enrollarse y así se forman los nucleosomas, los cuales, en este caso mis nucleosomas, también pueden empaquetarse generando lo que se conoce como el enrollamiento del ADN. Al momento de que yo tengo mis nucleosomas, ellos también se enrollan, forman unos paquetitos enrollados y así forman un enrollamiento o un super enrollamiento del ADN. Recuerden, estas estructuras se van compactando más y más y más y más hasta yo formar los cromosomas. Miren, recuerden que en los cromosomas existe todo nuestro material genético, ¿no? Repito, en este caso, mi cadena de ADN pasa a ser una estructura secundaria al momento de que se mezcla con la proteína llamada histonas. El ADN, en este caso, al mezclarse con la proteína denominada histonas, empieza a enrollarse. Al momento que se enrolla mi ADN, yo ya le llamo nucleosoma. Recuerden que mi ADN a través de las proteínas llamadas histonas se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosoma. Miren, aquí tengo mi ADN, aquí ya se enrolla mi ADN y da forma y da vida, en este caso, a los nucleosomas, una vez que ya se enrolla mi ADN. Recuerden que mi ADN se puede seguir enrollando más, al cual ya le denominamos super enrollamiento del ADN. Y así se sigue enrollando. Miren, aquí está el ADN, se enrolla, se enrolla, se enrolla, se enrolla. Existe un super enrollamiento y así se va compactando hasta formar mis cromosomas, que aquí tengo yo en la fotito, en mi último, en este caso, paso. Miren, aquí tengo yo mi cromosoma. Recuerden que mi ADN, como menciono, se va enrollando, después tiene un super enrollamiento y así hasta formar mis cromosomas. Recuerden que mi estructura de ADN pasa a ser una estructura secundaria. Después llegan las histonas, existe un enrollamiento y ya forman los nucleosomas. Después se enrolla, se enrolla, se enrolla, existe aún más un super enrollamiento en el cual ya se van compactando aún más mi ADN y formo mis cromosomas. Listo. En este caso pregunta, ¿qué proteínas hacen que mi ADN se pueda enrollar? ¿Qué proteína yo mencionaba que ayuda a que mi ADN se enrolle?
Chicos, ¿están por ahí? ¿Qué proteína me ayuda a que mi ADN se pueda enrollar? Las histonas. Los histonas dicen. Sí, muy bien, gracias, chicas. Muy bien, ¿no? Recuerden que las histonas son las proteínas que se mezclan con el ADN y así forman, me ayudan en este caso a que se enrolle mi ADN y forme mis nucleosomas. Igual se enrolla también mis nucleosomas y forma en este caso el superenrollamiento del ADN. Al momento de que forme el superenrollamiento, recuerden que al momento de ya compactarse, forman nuestros cromosomas. Listo, seguimos. Vamos ahora a hablar un poquito sobre la historia de mi ADN, quien lo descubrió en este caso. Vamos a hablar un poquito de historia de mi ADN. El descubrimiento de la estructura del ADN se debe gracias a James Watson y Francis Crick. Esto también con la ayuda de Rosalind Franklin, quien consiguió en este caso fotografiar mediante rayos X la molécula de ADN. Miren, en este caso nuestros tres investigadores, nuestros tres científicos, descubrieron nuestra molécula de ADN. James Watson y Francis Crick, en este caso, fueron ganadores con el Premio Nobel de Medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN y su importancia para la transferencia de la información en la materia viva. Al igual que Rosalind Franklin, quien era una química inglesa que consiguió fotografiar, como mencionaba, la molécula de ADN mediante difracción de rayos X. Una de estas fotografías llegó a Watson y a Crick, quienes la utilizaron para formular su teoría de la doble hélice. Recuerden que mi ADN, como mencionaba, tiene doble hélice. Esta doble hélice se formaba uniendo bases nitrogenadas, recuerden, ¿no? Unían dos bases nitrogenadas, cuatro, perdón, unían cuatro bases nitrogenadas. Recuerden que decíamos que siempre se une la adenina con la timina y siempre se une la guanina con la citosina. Recuerden que yo les mencionaba que existen bases nitrogenadas en las cuales el ADN y el ARN ocupan diferentes bases nitrogenadas. En cuanto al ADN, como menciono, es la adenina con la timina y la guanina con la citosina. En la unión, ¿no? Dicho esto, en este caso, el ADN participa en procesos imprescindibles para la vida. Es el que contiene la información sobre cómo se sintetizarán, en este caso, las proteínas. Recuerden que mi ADN también es el portador de la información genética y por lo tanto se tiene que duplicar para poder pasar la información a las células hijas, ¿no? Este proceso el de pasar la información a las células hijas se le denomina replicación. En este caso se le denomina replicación. En el momento en que una célula se divide para dar lugar a dos células hijas, el ADN se duplica con el objetivo de transferir la misma información a las dos células restantes. Recuerden, mi ADN en este caso es una cadena de doble hélice. En este caso se duplica y ya no sería una cadena de doble hélice, sino ya serían dos cadenas, ¿no? Dos cadenas de doble hélice en las cuales recuerden que mi ADN se duplica. ¿Por qué se duplica? Con el objetivo de transferir la misma información genética a mis dos células restantes. Recuerden también que el ADN posee la información para crear las proteínas de un ser vivo.
En función de la secuencia de nucleótidos de ADN que contenga en este caso un organismo, se crearán una serie de proteínas que harán que cada una de ellas se desarrolle de forma diferente en el organismo en la cual en este caso estén eh, creando, ¿no? Recuerden también que el ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que obviamente es necesario otro proceso intermedio, en este caso, que se le conoce como transcripción. Recuerden, miren, aquí estamos hablando de replicación. La replicación, en este caso, la replicación nosotros tenemos en cuanto a que mi doble hélice, como está aquí, miren, aquí tengo yo mi doble hélice, ¿no? Aquí está formado mi doble hélice. Aquí tengo la adenina, la timina, adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, guanina. Recuerden que estas son mis bases nitrogenadas que yo formo mi ADN. Recuerden que menciono que en la replicación es cuando el ADN se duplica con el objetivo de transferir la misma información a las dos células restantes, a las dos células hijas, ¿no? En este caso se produce también la transcripción, que en cambio la transcripción es cuando mi ADN necesita directamente de otro proceso intermediario para que en este caso mi ADN se pueda transformar en proteína. Y recuerden que a partir de la cadena de ADN se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas por las proteínas, al momento de que ya existe obviamente la traducción, ¿no? Ya puedo yo, como les menciono, ya existen, miren, aquí tengo yo, como les menciono, la doble hélice y aquí tengo cómo se sintetiza una cadena complementaria a cada una de las cadenas existentes. Recuerden que sigue la ley de la complementariedad, pero en este caso recuerden que yo siempre les he dicho que la adenina se une con la timina y la citosina se une con la guanina. Por ejemplo, aquí tengo yo mi cadena. Tengo yo adenina, adenina, citosina, timina, guanina, citosina. Y aquí en la de color rosadito tengo igual otra cadena que está yendo a formarse con mi cadena azul. Entonces, de ley mi cadena rosada tiene que buscar sus complementarios. Por ejemplo, el complementario de la timina es la adenina. Entonces, la adenina busca su complementario y ahí se une a la cadena. Igual, mi guanina busca su complementario que es la citosina y ahí se une a la cadena. Si es que, por ejemplo, uno la citosina con la adenina, no serían complementarios porque recuerden que la citosina es complementario de la guanina y la timina es complementario de la adenina. Entonces siempre buscan su complementario para poder unirse y al momento de que se unen, ahí forman mi cadena de doble hélice. Recuerden que cadena de doble hélice sería que forman el ADN, ¿no? Porque tienen dos cadenas, pero un nombre más exacto es cadena de doble hélice. Porque como les menciono, ya se unen para formar mi doble hélice. Recuerden, como les menciono, que siempre se une timina con adenina y siempre se une citosina con guanina para formar mi cadena. Los complementarios en este caso son la timina con la adenina y la citosina con la guanina. Esas son mis bases nitrogenadas que deben unirse para formar mi ADN. No se pueden unir en este caso con otra base nitrogenada porque ahí yo ya no estoy formando mi ADN. Ya se puede producir una mutación en el caso de que no se puedan unir, como menciono,
mi adenina con mi timina y mi citosina con mi guanina. Ya existe una mutación si es que no se unen así mis bases nitrogenadas, ¿no? Listo, sigamos. Como les mencionaba, recuerden que mi ADN no puede traducirse directamente a proteína. No puede mi ADN formarse y traducirse directamente a una proteína. Por eso, en este caso, es necesario otro proceso, intermediario. El proceso intermediario es a lo que nosotros llamamos transcripción. Repito en este caso, mi ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que necesita de un proceso intermediario, obviamente, y a este proceso lo conocemos como transcripción. En este proceso, obviamente a partir de la transcripción, nuestra cadena de ADN ya crea pequeñas cadenitas de ARN, pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. O sea, mis cadenas de ARN, en este caso, ya pueden ser leídas y ya pueden formar proteínas, ¿no? Recuerden, mi ADN no puede traducirse, no puede ser leído directamente a proteína, por lo que necesita de un proceso intermediario que conocemos como transcripción. Una vez que ya sucede la transcripción, el proceso de transcripción de mi ADN, ya forma o ya se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales de ellas sí ya pueden ser leídas y ya pueden ser traducidas a proteínas. Listo. Tal vez tienen alguna pregunta. Recuerden que hemos hablado de ¿cómo se llaman? De tres procesos, ¿no? Hablamos de la replicación, hablamos de la transcripción, hablamos de la replicación y hablamos de la transcripción. Tal vez alguien que me diga en qué consistía la replicación. Recuerden que la replicación de mi ADN era la duplicación, en este caso, ¿de qué? De nuestra hélice para nuestras células hijas. Recuerden que decíamos, ¿no? Era la duplicación para poder pasar la información a las células hijas que tenemos aquí, ¿no?
La replicación es cuando se tiene que duplicar, en este caso, para las células hijas. Menciono, en nuestra replicación es, en este caso, cuando se duplica nuestra cadena de ADN para poder pasar la información a las células hijas, para que ellas obviamente tengan la misma información genética, las células hijas, ¿no? Que van en este caso a crear un nuevo ser vivo. Esto en cuanto a la replicación. ¿Qué decíamos entonces de la replicación? Sí, pues están por ahí. Chicos, ¿qué decíamos de la replicación? Que se tiene que duplicar para poder pasar la información a las cédulas hijas. Sí, muy bien, Angelita, creo, ¿no? Eh, Sí, Lisen, disculpe, estoy con la cuenta de mi hermano. sí, no te preocupes, ya. Mm, Está muy bien. Recuerden que la replicación, como nos dice Angelita muy bien, es cuando se tiene que duplicar nuestra información genética para poder pasar esta información, obviamente, a nuestras células hijas. Listo, esto en cuanto a la replicación. Ahora vamos a la transcripción. Recuerden que menciono que el ADN no puede traducirse directamente a proteína. No puede ser mi ADN poder leído como mencionaba y traducido a proteína. Entonces, para ello necesita de un proceso intermediario para transformar mi ADN en ARN y así que pueda ser leído y traducido a proteína. Este proceso intermedio en el que yo realizo se le denomina transcripción. Transcripción es cuando mi ADN ya crea pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Recuerden, mi transcripción es el proceso intermediario en el que a partir de una cadena de ADN se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales, como menciono, ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Listo. ¿Quién me dice entonces cuál es el proceso de transcripción? ¿Cómo funciona este proceso de transcripción? Pues, ¿alguien que me diga cuál es el proceso de transcripción?